Hola mis hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Un nuevo jueves compartiendo, ¿cierto?, la palabra del Señor. Contento nuevamente de esta oportunidad de estar acá. Quería saludarlos a todos aquellos que están conectados, ¿cierto?, en los grupos caseros, animarlos a seguir perseverando en la fe. Y hoy, como cada jueves, ¿cierto?, vamos a compartir una palabra, ¿cierto?, para poder después compartir con los grupos caseros. Así que contento, ¿cierto? Es el último jueves del año, ya este año pasó volando, hermanos, pasó muy, muy rápido, así que vamos a compartir la palabra, ¿cierto? Y después vamos a tener un tiempo para poder compartir en los grupos. Así que ha sido un año, pero especial, un año de victoria, ¿cierto? Y creemos que Dios va a hacer cosas preciosas este año que viene. Sí, siempre tenemos que tener en el Señor las expectativas muy altas porque tenemos un Dios poderoso, un Dios capaz de transformar realidades, de sanar, un Dios de verdad muy misericordioso con nosotros. Así que vamos a partir, ¿cierto? Como cada jueves, con la lección, con la enseñanza del día de hoy, pero vamos, ¿cierto?, a orar primero. Padre amado, queremos en el nombre de Jesús, Señor, agradecer por este tiempo, agradecer en realidad, Señor, por este año en donde tu iglesia ha podido permanecer, ha podido perseverar, buscando de tu palabra, Señor, escudriñando la Escritura, Señor. Cada jueves, Señor, los grupos caseros se reúnen con un solo objetivo, Señor, querer conocerte cada día más, Señor, querer saber más de ti, Señor. Y en el nombre de Jesús en este momento abrimos la Escritura para poder, Padre, compartir la palabra que está para este día destinada, Señor. En el nombre de Jesús te agradezco por aquellos que se han esforzado y que tu presencia, Señor, sea el motivo cada día de poder estar reunidos, Señor, ya sea reunidos de forma presencial o a través de las redes sociales, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo y bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Otro jueves más. El tema de hoy, trabajar por la unidad los unos por los otros. Trabajar por la unidad los unos por los otros. Y este tema que hoy día vamos a compartir, ¿cierto?, tiene relación con lo que hemos estado compartiendo semana tras semana en relación a los mandamientos recíprocos, ¿cierto? Los mandamientos recíprocos, nosotros tuvimos este sábado recién pasado acá en la parcela, fue muy especial el momento que vivimos con los hermanos. Y dentro de la alianza, dentro de las competencias, de verdad que fue un momento muy especial porque veíamos cómo esta palabra, que pareciera que todos los jueves compartimos y nuevamente reforzamos, pareciera que es una palabra que en cierto momento podemos tener en nuestro corazón. Pero el sábado pasado de verdad que vimos en acción el cuerpo, cómo practicaba, cómo se movía, cómo compartíamos mutuamente, cómo nos animábamos mutuamente, cómo nos exhortábamos mutuamente. Y tiene que ver con esto, el tema de los mandamientos recíprocos. Y estos mandamientos recíprocos, ¿cierto?, fueron la base de todo mandamiento recíproco, el que compartimos semana tras semana en Juan 13:34, y tiene relación a lo que nosotros debemos hacer entre nosotros y lo que nosotros no debemos hacer entre nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de mandamientos recíprocos, ¿cierto?, hablamos de que eso está principalmente motivado por el amor. En Juan 13:34, ¿cierto?, podemos leer que dice así, versión NBI. Dice, este mandamiento nuevo les doy, Jesucristo mismo hablando, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros.
Y de verdad que, ¿por qué a veces uno destaca algunas palabras? Porque cada vez uno le va buscando una profundidad o un significado diferente, eh, ahondando cada día más en su palabra. En este caso, cada semana nosotros lo que cada día nos confirma es que Jesús nos da un mandamiento, amarnos los unos a los otros. Y muchas veces el concepto de amor lo malentendemos. Por eso es que es importante ir a la palabra, ¿cierto? Poder darse un tiempo de leer 1 Corintios capítulo 13, que tiene relación al amor, ¿cierto? Cómo es las características que tiene el amor, y ahí poder ir complementando también este tema, porque a veces entendemos que amar, ¿cierto?, es solamente decirle cosas bonitas a la persona, y la verdadera muestra de amor es mucho más allá, porque aquí como nos dice, así como yo los he amado, o sea, la medida del amor es Cristo. Y Cristo amó de tal manera al mundo, ¿cierto?, que dio a o sea, Dios dio a su único hijo por amor a nosotros. La misma palabra dice que Dios es amor. Entonces la esencia misma de Dios es el amor. Y por eso que la importancia de poder compartirlo semana tras semana, porque la esencia misma del Señor es amor, y Él pone el parámetro y pone como ejemplo a Jesucristo. Así como yo los he amado, así como Jesús nos ha amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y fíjese que es bonito este versículo, dice, de este modo todos, o sea, no hay nadie que no vaya a saber, sino que de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Quiere decir que si nosotros practicamos con la medida que Dios nos pide, con la medida de Cristo, ¿cierto? Este mandamiento del amor, ¿cierto? Estos mandamientos recíprocos, todos, ahí al hablar de todos, no hay nadie que quede exceptuado de esta práctica. De este modo todos sabrán, o sea, todas las personas que nos estén observando, que somos discípulos de Jesús. Amén. Así que vamos a avanzar a la siguiente lámina, ¿cierto? Trabajar por la unidad los unos por los otros. Aquí tenemos un versículo base para comenzar a compartir este texto, que sería Efesios 4, del 3 al 4. Versión Reina Valera dice así: solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. NBI dice así: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Entonces, es interesante que cuando nosotros compartimos este texto, ¿cierto? Dios lo que nos está pidiendo es que nosotros hagamos todo el esfuerzo posible, y eso tiene que quedar en nuestro corazón. Dios nos pide a nosotros hacer todo el esfuerzo posible por mantenernos unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Hay otro texto que no aparece acá, pero dice, en cuanto de ustedes dependa, está hablándonos a nosotros como discípulos, estad en paz con todos. Entonces, para el Señor, el hecho de poder haber unidad, de poder haber unión, de poder haber compañerismo, todas esas características que a la larga nos unen a nosotros como hermanos, ¿cierto? Para el Señor son muy importantes. Por eso es que ahí resalta en el versículo, ¿cierto?, de la NBI, el versículo 4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. O sea, el Señor mismo, ¿cierto?, cuando estaba antes de ser crucificado, una de sus oraciones, ¿cierto?, más preciosas fue cuando Él oró por todos nosotros los que habíamos de venir y oró para que todos nosotros fuéramos uno. Es maravilloso poder entender que el Señor está en contra de toda división, está en contra de toda rebelión en medio de nosotros, está en contra de todo aquello que nos divida como cuerpo.
que nos divida como hermanos. El Señor mismo, ¿cierto?, nos da el ejemplo de unidad. El Señor mismo, a pesar de que lo traicionan, a pesar de que lo venden, a mí me llama mucho la atención cuando Él resucita, ¿cierto?, aparece a sus discípulos y los invita a cenar. ¿Se fija? En ningún momento Él dice, oye, ¿ustedes cómo fueron? Yo estuve con ustedes 3 años y medio, compartiendo, enseñándoles, y más encima ustedes me traicionan así. Al contrario, Él, en un gesto de amor, ¿cierto?, les prepara algo de comer, los atiende, y de verdad que esa forma que tiene Jesucristo de poder enseñarnos, de verdad que a nosotros nos impacta, porque hoy día, en medio de nosotros, muchas veces nos enredamos con problemas, muchas veces no tenemos un corazón perdonador, muchas veces nuestra carnalidad sale a flote, producto de que nos falta ser perfeccionados en el carácter de Cristo. Y eso es lo interesante, que Jesús, ¿cierto?, lo que dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, ¿cierto? Y que todos fuimos llamados a una misma esperanza gloriosa. Significa que para el Señor todo lo que es división, todo lo que es contienda, eso está fuera de su voluntad. Siempre, desde el inicio de la creación del mundo, el Señor ha querido que nosotros seamos una gran familia. Y una gran familia, ¿cierto?, entendiendo que todos nosotros tenemos caracteres diferentes, tenemos personalidades diferentes, hay unos que son más, ¿cierto?, más extrovertidos, tenemos caracteres distintos, unos son más toscos, otros son más alegres, tenemos una diversidad tan grande en medio del cuerpo de Cristo, pero esa diversidad con la cual Dios nos creó, colabora también con el propósito eterno de Dios, ¿cierto?, de ser formados conforme a la imagen de Jesús, porque aparecen los caracteres. En las competencias el día sábado, dentro de todo, era súper bueno compartir, competir y todo, pero salían a flote los caracteres. Y nosotros, es como bien especial, porque Curacaví, nosotros nos volvimos a juntar el domingo acá en la parcela, y aunque no lo crean, volvimos a hacer competencia, obviamente en otra área, pero de verdad que la pasión, el fervor, las ganas de los hermanos de poder compartir de forma competitiva, también nos llevó a nosotros a poder practicar todos estos mandamientos en base a poder amar al hermano, entender al hermano, corregir muchas veces al hermano, y de verdad que más que impedir que se manifestara eso, es bueno que se manifieste, porque así podemos nosotros como cuerpo ir accionando. Así que la lámina que tenemos acá dice, solo la anterior, por favor, mi hermano. Esa, gracias. Dice, somos un solo cuerpo y hay un solo espíritu, y aquí hacemos el énfasis, porque esta es la razón principal para que nosotros trabajemos por la unidad. Porque somos un solo cuerpo y hay un solo espíritu. Por lo tanto, como bien estamos compartiendo, todo lo que sea fuera de este espíritu, ¿cierto?, que nos lleva a la unidad y a poder estar juntos y a poder tener todas las cosas en común, como la iglesia primitiva, ¿cierto?, donde perseveraban juntos, estaban en las oraciones, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la oración, en el partimiento del pan, estaban todos juntos. Y es interesante que el mismo libro de Hechos también al final agrega algo interesante, dice, y producto de esa práctica que tenían los discípulos y tenían los apóstoles, dice, cada día iban siendo añadidos los que habían de ser salvos. Ellos, en cierta medida, solamente vivían la vida de Cristo, y la misma práctica, el mismo amor que se manifestaban, hacía que impactaba a la sociedad en la que ellos estaban envolviéndose. Entonces, producto de eso mismo, de tener todas las cosas en común, de compartir todas las cosas, de tener una unidad, ¿cierto? Todos compartiendo, todos juntos en un mismo sentir, entonces eso llevaba a que cada día se iban añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, es interesante eso. Esa palabra de verdad nos confronta y nos muestra a nosotros una realidad en donde nosotros no podemos escapar de esa realidad. Y que es que muchas veces nosotros, por nuestra práctica, nuestra poca práctica, nosotros no mostramos a Cristo al mundo. Y es por eso que muchas veces nuestros grupos caseros,
pueden estar estériles, podemos tener dificultades en que llegue gente, porque tenemos que examinarnos nosotros. Más que el Señor haga una crítica hacia nosotros, lo que el Señor quiere en amor enseñarnos, hasta que en algún momento, como alguien dijo por ahí, me caiga la teja y pueda comprender que el verdadero amor, ¿cierto?, tiene que practicarse, y cuando lo practicamos, al principio, ¿se acuerda que leíamos? Dice, y todos sabrán que son mis discípulos. O sea, alrededor nuestro hay mucha gente que nos observa. Efectivamente, cuando erramos, cuando no mostramos a Cristo, la gente se decepciona. Pero cuando nosotros logramos mostrar a Cristo, la gente misma dice, oye, me gustaría tener lo que ellos tienen. Pero es importante que esa perla que nosotros tenemos que mostrar, la mostremos primero en nosotros, nuestro carácter, nuestra forma de vivir, lo que nosotros expresemos. Y por eso es que es importante compartir esta palabra de trabajar en la unidad, porque una iglesia dividida no va a permanecer. Pero la iglesia que se mantiene unida, a pesar de todas las dificultades que puedan haber, es la iglesia que muestra a Cristo. Es la iglesia que, a pesar de toda diferencia, a pesar de toda tal vez problema que puede producirse, avanza, camina en restaurar eso, soluciona el problema y sigue adelante buscando al Señor. Iglesia perfecta, estamos súper claros que no hay. La iglesia perfecta no existe. Y si existiera, ¿cierto?, nosotros seríamos los primeros en echarla a perder, por decirlo de alguna forma, porque cada uno de nosotros es imperfecto. Entonces, pasamos a la lámina que dice acá, ¿cómo nosotros podemos trabajar por la unidad? Y aquí vamos a leer un poquito, ¿cierto? Vamos a escudriñar un poquito la palabra y vamos a ir viendo algunos textos. Como este programa, ¿cierto?, queda grabado, si usted tiene duda, usted vuelva a ver el video, ¿cierto?, vuelva a ver, a entrar a YouTube, ve nuevamente la enseñanza y ahí aparecen los versículos, ¿cierto?, en caso de que no lo hayan podido buscar cuando estemos ahora compartiendo. Vamos a partir con el versículo de Juan 17, del 20 al 23. Juan 17, del 20 al 23. Dice así, mas no ruego solamente por estos, aquí hablando Jesucristo, ¿cierto?, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Se fija? Una de las principales razones, aquí tenemos enumeradas 5, por las cuales nosotros podemos, ¿cómo trabajamos por la unidad? Es orando, ¿cierto? Lo principal, la oración, ¿cierto?, es la llave que abre todas las puertas. A través de la oración, ¿cierto?, nosotros podemos llegar al corazón mismo del Padre, ¿cierto? Si venimos a su presencia con una actitud humillada, con una actitud humilde, con una actitud que reconoce que solos no podemos, ¿cierto? La palabra es clara cuando dice que sin Él nada podemos hacer. Por eso es importante partir siempre por la oración. El otro punto es andar en luz y hablar verdad con tu hermano. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 para que la busque mientras tanto. Aquí está. Primera de Juan 1:7. Dice así. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿cierto? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La forma de poder, ¿cierto?, estar juntos es poder tener una comunión plena. Es poder, ¿cierto?, andar en luz, como bien dice ahí la lámina, andando en luz y hablando verdad con tu hermano. El otro texto, en relación a hablar verdad con tu hermano, lo vamos a ver al tiro, que ahí no lo alcancé a notar, es Efesios 4:25, para que lo busquemos también. Efesios 4:25 dice así, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. ¿Se da cuenta?
porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí sigue hablando de mutualidades, sigue enseñándonos el Señor mandamientos que debemos practicar los unos hacia los otros. El tercer punto, ¿cómo trabajamos por la unidad? El punto 3, arreglando toda diferencia. Mateo 5, 21. Nos vamos para allá. Mateo 5, 21. Dice así. Dice así. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo, aquí está hablando Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego, al infierno de fuego. El versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Interesante, ¿cierto? El punto 4 dice, procurando estar, ¿cierto?, en un mismo parecer, en un mismo sentir y hablar lo mismo. Primera de Corintios 1:10. Vamos a Primera de Corintios 1:10. Por aquí está. Acá está. Dice así, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, aquí Pablo hablando a la iglesia de los Corintios, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La expresión perfectamente unidos, hermano, habla de que es algo que perfectamente unido es algo que nada puede separar. Alguien por ahí daba un ejemplo de cuando usted le echa pegamento, ¿cierto? Le echa pegamento a un papel, por ejemplo, volantín, y después lo une con otro, y al querer separarlo se rompe. Entonces, perfectamente unido es algo totalmente irrompible, y si en algún momento se rompe, ¿sabe lo que pasa? Produce mucho daño. Entonces, lo que Dios quiere realmente es que nosotros lleguemos a esa perfección en donde toda diferencia, toda división no nos mueva del blanco, que es Cristo. Por lo tanto, cuando Pablo habla acá a los Corintios, dice, para que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, habla con respecto a este punto que estamos hablando en cómo nosotros podemos trabajar por la unidad. El punto 5 tiene relación a tener comunión y vincularse con el hermano, y ahí habla el Salmo 133, que también lo vamos a leer, ¿cierto? Salmo 133, y dice así, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cierto? Ese versículo lo conocemos. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, y este versículo también es clave, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí viene la pregunta. ¿Dónde envía Jehová bendición y vida eterna? ¿Cierto? En medio del cuerpo que habita en armonía, ¿cierto? Que habita unido, donde no hay nada que venga a dividir, ahí el Señor es glorificado, en ese pueblo. El pueblo que dice, habiten los hermanos juntos en armonía. Y dice, miren, qué delicioso es cuando los hermanos habitan todos juntos en armonía, están unidos, están en un mismo sentir, en un mismo parecer. Para el Señor, lo expresa la palabra, es algo delicioso, es algo precioso, algo que nosotros yo creo que no logramos todavía dimensionar lo profundo que Dios, ¿cierto? Con esa expresión dice, lo delicioso que es eh, eh, poder nosotros compartir juntos.
de verdad que es bien especial esta palabra que nos está compartiendo el Señor en el día de hoy. Y esos 5 puntos son importantes. ¿Cómo trabajamos por la unidad? Orando, ¿cierto? Andando en luz, hablando verdad con el hermano, ¿cierto? Arreglando las diferencias, porque a veces tratamos los temas, pero las diferencias no las solucionamos y cada uno queda con su punto de vista diferente. Por lo tanto, ahí hay una pequeña brecha que puede abrirse y que puede provocar después un problema mayor, procurando estar en un mismo parecer, mismo sentir y hablar lo mismo. Y aparte de ese versículo de 1 Corintios 1:10, podemos irnos a Filipenses capítulo 2, ¿cierto? Que también dice en un versículo, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de hombre, ¿cierto? Se despojó, se humilló. Y eso nos lleva a ¿qué? A que nosotros en ese versículo está enfocado en que nosotros tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo, ¿cierto? En cuanto a la entrega, en cuanto al sacrificio, en cuanto al despojarse de su divinidad, en cuanto a la renuncia, y todas esas características hablan del carácter de Cristo. Entonces, mientras nosotros tengamos ese sentir de querernos parecer cada día más con Cristo, vamos por el camino correcto. Procurando estar en un mismo parecer, mismo sentir y hablar lo mismo, y teniendo comunión y vinculándome con mi hermano. Los puntos para poder trabajar. ¿Cuál debe ser mi actitud para trabajar por la unidad? Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, en este pasaje, nosotros podemos entender que mi actitud para yo trabajar por la unidad, ¿cierto? Con mi hermano y con toda la iglesia en general, es humildad, paciencia y mansedumbre. Y estas 3 características, más muchas más que conocemos, ¿cierto? Vienen a reflejar lo que estábamos compartiendo recién, que es el carácter de Cristo, ¿cierto? Cuando nosotros decimos humildad, paciencia, mansedumbre, ¿quién se le viene primero a la mente? Jesucristo, ¿cierto? Porque es la esencia del carácter de Cristo. Él vivió una vida mansa, vivió con paciencia, tuvo misericordia, vivió con humildad, se sometió en todo, obedeció en todo al Padre. Ahí está reflejado Cristo. Por eso, la actitud que nosotros tenemos para trabajar por la unidad, ¿cierto? Específicamente en este versículo nos enfocamos en 3, pero en general, toda característica, ¿cierto?, que esté relacionada al carácter de Cristo. Y lo contrario del carácter de Cristo es el orgullo, la soberbia y el egoísmo, y eso refleja al hombre caído, al hombre natural que muchas veces somos. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, llegamos soberbios, orgullosos, independientes, pero el Señor cada día, ¿cierto? Con su gran amor, con su gran misericordia, nos enseña a que tenemos que parecernos cada día más a Cristo. Y cuando nosotros, ¿cierto?, vemos la soberbia, ahí ya dejamos, ¿cierto?, de seguir a Cristo y volvemos, ¿cierto?, a nuestra vieja naturaleza. Y el Señor quiere romper con esa vieja naturaleza en nosotros, y por eso es necesario que pasen situaciones para que el carácter de Cristo se vaya perfeccionando. Y por eso que es importante siempre todos estos puntos que nosotros hablamos, el objetivo principal es que nosotros seamos perfeccionados para parecernos a Cristo y así logremos llegar al blanco, que es cierto que es ser una gran familia de hijos semejantes a Jesús, que expresemos en la tierra toda su gloria, toda su majestad, ¿cierto? Y que el carácter de Cristo cada día pueda ir perfeccionándose en nosotros. Amén. La siguiente lámina es la pregunta que semana a semana nosotros hacemos, ¿cierto? Y dice, en base a la palabra compartida. Y ahí, cuando nosotros estemos en este punto, siempre es importante nosotros darnos un tiempo y orar al Espíritu Santo para que el Señor nos pueda revelar esta palabra y podamos también compartir, ¿cierto?, esta pregunta, pero enfocado a la revelación misma de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Porque es interesante que a veces hay situaciones que nosotros no nos acordamos, pero el Espíritu Santo es quien está con nosotros, recordándonos, ¿cierto?, mostrándonos, y Él es el que conoce hasta lo más profundo de nosotros. Entonces, si yo no tengo un tiempo de detenerme y pedirle al Espíritu Santo que me ayude en esta conversación que voy a tener con el grupo,
¿cierto? Para que me recuerde, para que traiga a mi mente cosas que tal vez yo no me acuerdo o cosas que tal vez están ocultas. El Espíritu Santo es el que nos tiene que llevar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, haga ese ejercicio, oremos al Señor antes de poder compartir esta palabra, ¿cierto? Y después en libertad el Espíritu Santo se va a mover ahí y va a traer a la mente lo que esté ahí tal vez pendiente, aquellos recuerdos que van a colaborar con otros, ¿cierto? Y que va a ser de edificación. La pregunta dice, ¿estás trabajando por la unidad con tu hermano? En base a lo que hemos compartido, ¿cierto? En base a los textos bíblicos que hemos podido leer, la pregunta, ¿estás trabajando por la unidad con tu hermano? Y si estás trabajando, perfecto, profundiza tu respuesta y explica de qué forma tú estás trabajando por la unidad. Y si no estuvieras trabajando o si Dios te está mostrando que te falta, ¿qué te impide entonces estar unido con tu hermano? Aquí hay que ser súper claro, súper concreto, ¿sabes qué? A lo mejor hay un tema que está pendiente, hay una situación que todavía no conversamos, hay un tema que conversamos, pero al final no lo hemos resuelto todavía, entonces está ahí pendiente. Entonces, la pregunta también, ¿qué te impide estar unido con tu hermano? ¿Hay algún tema que tengas pendiente por resolver? Y que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo pueda traernos, ¿cierto?, a la memoria si es que hay algún tema pendiente, alguna situación que tratar. Y por eso queríamos compartir esta palabra, ¿cierto? Doy gracias al Señor y aprovecho este tiempo porque de verdad ha sido un año de mucha bendición. Lo hablo en lo personal, lo hablo sobre mi familia, sobre el grupo casero en el cual estamos trabajando. Hemos visto cómo el Señor se está glorificando, está moviendo todas las cosas, está trayendo a luz cosas que también estaban ahí ocultas. Y de verdad que seguimos un Dios maravilloso. Así que si tengo la oportunidad y me quedan ahí unos segunditos, hermano, anímese, busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Aquí nadie sobra, todos somos importantes y lo más importante, amémonos, hermano. La mejor muestra de que nosotros somos discípulos de Cristo es amarnos, es entendernos, es comprendernos, es sobrellevarnos los unos a los otros, es entregarnos por el otro, ¿cierto? Más que a veces preocuparse por uno mismo, que a veces uno mismo cae en ese tema. Nosotros cuando nos entregamos por los demás es cuando Dios viene, ¿cierto?, a renovar el aceite que hay en nuestros corazones. Así que eso, quería compartir con ustedes eso. Vamos a hacer una oración pequeña para terminar y de verdad muy contento de haber tenido este tiempo junto a los hermanos y junto a cada uno de ustedes que está ahí atrás de esa pantalla, ¿ya? Padre amado, te agradezco por este tiempo, la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Padre, bendice cada corazón que está dispuesto a oír, a caminar junto a tus mandamientos, a tus enseñanzas, Señor. Y que este año que comienza, Padre, este año que termina y el que comienza, sea, Padre, muy bendecido en Cristo, Señor, para todos aquellos que quieren buscar de ti, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo. Bendecimos tu santa palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús siempre pueda haber unidad en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Nos estamos viendo el próximo año. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Chau, chau.